señora presidenta, señoras y señores diputados. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Grupo Parlamentario Podemos, en especial a Beatriz Galeana, por darnos la oportunidad de comparecer en esta comisión y poder explicar la iniciativa legislativa de los ayuntamientos sobre escolarización inclusiva y dar cuenta de la realidad de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, que son los dos aspectos para los que se nos ha llamado a comparecer. Como ustedes saben, la Ley 686 de Iniciativas Legislativas Populares y de los Ayuntamientos requieren que 3 ayuntamientos, como mínimo, con un conjunto de 50.000 electores, como mínimo, se voten mociones de aprobación para la iniciativa legislativa. Y en este caso se presenta en la Asamblea de Madrid un conjunto de 42 ayuntamientos que son la representación institucional de 5.388.000 madrileños y madrileñas. Estos 42 ayuntamientos están gobernados por partidos muy diferentes. Y además, esta iniciativa está respaldada por gran parte de la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid. Concretamente, 221 asociaciones educativas, vecinales y federaciones de personas con diversidad funcional. Como vemos, es un movimiento bastante amplio y transversal que lleva trabajando más de 2 años esta proposición. ¿Pero qué es lo que ha motivado un movimiento social institucional tan amplio y tan transversal? Pues sencillamente que el sistema educativo de la Comunidad de Madrid tiene un alarmante problema de segregación y que camina decididamente en contra de la educación inclusiva. El derecho a la educación inclusiva no es un derecho secundario, no es un complemento del sistema. Es la formulación actual en el siglo XXI del propio derecho a la educación, recogido en la Constitución española, y supone que todos los niños y niñas puedan educarse en centros ordinarios con los ajustes y apoyos necesarios. Pues bien, en la Comunidad de Madrid este derecho se está vulnerando sistemáticamente. ¿Cómo se manifiesta la vulneración del derecho a la educación inclusiva en los municipios y en los barrios? Pues miren, señorías, esta problemática se manifiesta en 3 ámbitos muy evidentes. El primero de ellos es la propia realidad educativa. El segundo, el desarrollo legislativo existente. Y por último, en el paradigma ético que subyace a todo ello. El análisis diagnóstico de escolarización que hemos realizado en los barrios y localidades durante los 2 últimos años arroja las siguientes conclusiones. La primera es que la Comunidad de Madrid está a la cabeza no solamente de España, sino de Europa en segregación escolar, por motivos socioeconómicos. Y la tendencia es creciente. Véanse los datos de los informes PISA 2012 y los más actualizados de 2015. En segundo lugar, existe un patrón común de segregación dentro de los barrios. Con los análisis de los datos de escolarización de las ciudades más grandes de la región, incluida la capital, se puede concluir que en todos los barrios se repite siempre un patrón de segregación entre los distintos tipos de colegios sostenidos con fondos públicos. Concretamente, el patrón es el siguiente. Los centros públicos no bilingües están acogiendo tasas de alumnado con necesidades educativas especiales que duplican las tasas de ACNES en colegios públicos bilingües y que triplican las mismas tasas en colegios concertados. Este es el patrón segregador que se repite en todos los barrios analizados. Y la tercera conclusión que se extrae de la realidad educativa madrileña es que la educación especial no para de crecer. En nuestra comunidad, la escolarización en educación especial ha crecido un 22,1% en los últimos 10 años, en términos absolutos. Las tasas relativas tampoco han descendido en la última década, cuando el compromiso en 2008 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue eliminar progresivamente esta segregación. Véase, por ejemplo, el modelo de Portugal, que en 10 años ha pasado de tener un 20% de alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial a tener menos de un 2%. En resumen, se puede decir sin riesgo de equivocarse que existe una corriente de segregación en los distintos tipos de centros educativos sostenidos con fondos públicos. ¿Cuál es la situación legal de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid? La educación inclusiva en Madrid y en España es un imperativo legal desde 2008. Lo que los 42 ayuntamientos proponen es un acto de responsabilidad política, dado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de adaptar su legislación educativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2008, algo que después de 10 años aún no se ha hecho.
Recordemos que el derecho a la educación inclusiva no es otra cosa que la formulación actual del derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Es un derecho fundamental y, según el artículo 10 también de nuestra Constitución, los derechos fundamentales deben ser interpretados según los convenios internacionales ratificados por España. Así pues, según la Constitución española y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no cabe entender el derecho a la educación en nuestro país si no es en una educación inclusiva. Esto significa que todos los niños y niñas tienen derecho a asistir a centros ordinarios con los apoyos que necesiten. Por último, ¿hacia qué paradigma ético debemos caminar en las políticas, en las prácticas educativas y en la forma de entender la atención a la diversidad? Pues miren, no podemos seguir anclados en un modelo de integración, en el que es la persona quien tiene el problema y, por tanto, se tiene que adaptar al sistema. Tampoco podemos mantenernos en un modelo ético basado en la caridad y en la pena. Muy al contrario, tenemos que avanzar hacia un modelo de atención a la diversidad basado en el respeto a los derechos fundamentales de cada persona. Un modelo en el que la diversidad sea un valor y nunca un lastre. Necesitamos un cambio de óptica, un cambio de mirada, que nos lleve a analizar, en primer lugar, las barreras que pone el sistema y no tanto el déficit en las personas. Hay que empezar a hablar más de entornos discapacitantes y no tanto de personas con discapacidad. No podemos seguir viendo como algo normal, por ejemplo, que en un barrio que alberga un 40% de inmigración existan colegios con más de un 90% de alumnado inmigrante. ¿Qué coste en cohesión social y en convivencia democrática tienen estas situaciones? No podemos, por ejemplo, seguir asumiendo como algo lógico que una niña con síndrome de Down, perfectamente integrada en un aula de educación infantil durante 3 años, sea derivada a educación especial al cambiar a primero de primaria. ¿Qué cambios ha habido en esa niña de junio a septiembre? ¿Es ella o es el contexto el que cambia? ¿Es educativo separarla de su contexto natural, de sus amigos, de sus vecinos, de sus propios hermanos? Hay que empezar a comprender que son los recursos los que deben acudir al lugar donde se encuentran los niños y no al revés, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Hay que entender que cuando se excluye a una persona con diversidad funcional o con riesgo social, no solo pierde ese niño, sino que se está privando a los demás niños y niñas del derecho a educarse como seres humanos completos, dado que los valores como la tolerancia y la solidaridad solo se aprenden en la práctica. Además, todos tenemos el derecho de ser educados en entornos libres de prejuicios y de intolerancia. Una vez explicadas las motivaciones que llevan a estos 42 ayuntamientos a hacer esta iniciativa legislativa, voy a proceder a explicar cuáles son los puntos más importantes del texto articulado. La iniciativa legislativa de los ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva se basa en un principio fundamental: la equidad educativa para la justicia social. Así, tan importante como la dotación equitativa de recursos en función de las necesidades será el fomento de una verdadera cultura inclusiva en todos los componentes del sistema educativo. En el preámbulo y en el capítulo 1 de la proposición se exponen los fundamentos legales y los objetivos de la ley, quedando claros los amplios pilares legislativos que sustentan la educación inclusiva a nivel nacional y a nivel internacional. En cuanto a los objetivos y principios, podemos destacar los siguientes por su representatividad. En el artículo 2, el objetivo número 1, impulsar un sistema educativo en la Comunidad de Madrid que garantice la inclusión de todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia respetuosa y potenciando en cada persona el máximo desarrollo de todas las capacidades que componen su personalidad. Presencia, participación y logros son los 3 aspectos que han de darse simultánea y armónicamente en los contextos educativos si queremos garantizar el derecho a la educación inclusiva. Está claro, por tanto, que para garantizar el derecho a la educación como hoy día se entiende, no basta con poner una silla delante de una pizarra. Se tiene que reflejar la diversidad social dentro de las aulas, se tiene que garantizar una convivencia adecuada no solo en el aula, sino también en todos los momentos de la jornada escolar, en los recreos, en el comedor, en las actividades extraescolares y, por supuesto, se tiene que potenciar el máximo aprendizaje de todas las personas de forma integral. También es destacable el artículo 3, que sirve para fijar los fundamentos de la educación inclusiva de cara a la aplicación no solamente de esta norma, sino al desarrollo posterior de la normativa que venga a desarrollar dicha proposición. Sirva como ejemplo el siguiente fundamento. La educación inclusiva implica revisar la cultura escolar, las políticas organizativas y las prácticas en los centros educativos
para atender a la diversidad mediante el diseño de entornos y currículos universalmente accesibles. Este fundamento es clave. No se trata de incluir a tal o cual persona, porque ningún niño ni ninguna niña nacen fuera de la sociedad. Se trata de diseñar de inicio un sistema universalmente accesible. Este es el giro copernicano que necesitamos comprender todos, los políticos, las familias, los docentes, incluso el alumnado. En el capítulo 2 y 3 se habla de la planificación equitativa de la oferta educativa. Actualmente, cuando una familia tiene que decidir en qué colegio escolarizar a su hijo o hija, debe elegir entre un menú previamente diseñado por la Administración educativa. ¿Pero con qué criterio se realiza el diseño de la oferta educativa en un barrio? Los datos de segregación existentes nos dicen que la planificación actual de la oferta educativa está fomentando el desarrollo de culturas excluyentes en los centros educativos y está castigando a aquellos centros que optan por culturas de trabajo inclusivas. El mecanismo que propone esta ley revierte esa tendencia y potencia la creación de culturas inclusivas, derivando los recursos donde existen más necesidades. En el capítulo 4 se trata sobre las redes de orientación facilitadoras de la inclusión. La proporción actual de personal de orientación en los equipos de zona y en los departamentos está muy por debajo de lo que recomienda la UNESCO y la Asociación Internacional para la Orientación Educativa, quienes prescriben 250 alumnos por cada orientador. En la Comunidad de Madrid encontramos proporciones de más de 1.000 alumnos y alumnas por cada profesional de la orientación educativa. Es indudable que la labor de orientación educativa es una pieza clave en el desarrollo de un sistema educativo inclusivo. Por eso, este capítulo de la ley aproxima la dotación de personal de orientación a las recomendaciones internacionales. El capítulo 5 está dedicado a las dotaciones de personal en los centros para eliminar barreras de aprendizaje y de la participación. En este apartado también se busca dotar de personal suficiente para que sea posible trabajar dentro del aula desde el paradigma de la educación inclusiva. Especialmente destacable es la adecuación de las ratios de profesorado especialista en PT y AL y la medida de dotación de profesorado de apoyo a la inclusión. Ambas medidas están diseñadas para poder realizar actuaciones como la docencia compartida dentro del aula, una propuesta que ha demostrado su eficacia a nivel internacional. Por último, en el capítulo 6, se prescribe el análisis y la organización de la educación inclusiva en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Sin la reforma de las culturas escolares en las comunidades educativas y la formación continua del profesorado, sería imposible avanzar hacia un modelo de educación inclusiva, basado en la accesibilidad universal desde el diseño. Por eso este capítulo propone planes de evaluación y mejora en educación inclusiva para todos los centros de la Comunidad de Madrid, que incluyen programas de formación docente. Una vez descritas las partes fundamentales de la iniciativa que presentamos ante este Parlamento, es necesario pedirles encarecidamente a sus señorías que escuchen a estos 42 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a las 221 asociaciones adheridas y que tomen en consideración esta proposición de ley de la forma más inmediata posible. No podemos seguir permitiendo que se viole el derecho fundamental a la educación inclusiva del alumnado madrileño. El daño para el desarrollo que se les está causando a muchos de los niños y niñas más vulnerables de nuestra región y el sufrimiento a sus familias es irreversible. No podemos esperar más tiempo porque los niños y niñas no esperan. Su infancia se pasa rápido. Además, continuar por el camino de la segregación provocará una sociedad cada vez más desigual e injusta. Lo que no invirtamos hoy en educación inclusiva lo pagaremos mañana en fracturas sociales. Fortalezcan la democracia y potencien la convivencia. Háganlo sin demora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a continuación pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo de Ciudadanos, la señora de la Iglesia tiene la palabra.